La hipocresía sigue de moda. Es un arma temerosa en la política. Y lo digo por eso de tira la piedra y esconde la mano. El terrorismo tiene mucho de hipocresía. Quizás por eso mantienen alerta a los iraníes, víctimas de ella y de los actos sufridos por consecuencias a lo largo de la historia de la Revolución Islámica. El hecho más doloroso de los últimos tiempos en el santuario de Shah Cheragh en Shiraz, apenas 2 meses, sigue sangrando por la herida. Aún duele, y duele al pueblo, a las autoridades y particularmente a las familias de los 40 heridos y 15 muertos. Las manos ocultas tras esa ruindad, es decir, los estadounidenses que crearon Daesh, deben caer en el oprobio. Esto lo ha recalcado el ayatolá Seyed Ali Jamenei en un encuentro con las familias de los martirizados. Y esto de la hipocresía también viene por Occidente cuando habla de derechos humanos, cuando habla también de terrorismo, de libertad de expresión. Bienvenidos a Detrás de la Razón. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, recibió a los familiares de las víctimas del atroz atentado terrorista contra el mausoleo de Shah Cheragh, en el sur de Irán, el pasado 26 de octubre. El ataque, cuya responsabilidad la asumió el grupo terrorista Daesh, se saldó con 15 peregrinos muertos y otros 40 heridos, entre ellos niños. El ayatolá Jamenei indicó que Estados Unidos fue cómplice por haber sido el creador de esa banda sanguinaria. اما فقط اون نیست، کسانی پشت سر او هستن. میگن داعش، خب بله، اما داعش رو کی به وجود آورد؟ این موجود خطرناکی کی تولید کرد؟ آمریکا صریحاً گفت ما داعش رو تولید کردیم. خودش صریح گفت این. نه حالا 7-8 سال پیش گفتن ما تولید کردیم داعش رو. اونا گناهکارن. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán aseguró que ese atentado generó una mayor deshonra para Estados Unidos, ya que el objetivo fue un sitio religioso lleno de peregrinos, que es muy distinto que otros sitios con valor militar o estratégico. Un incidente que puso de relieve el doble estándar occidental en cuanto a los derechos humanos. همونایی که حالا پرچم حقوق بشر به دست میگیرن، لعنت خدا بر این دهانهای دروغگو، بر این دلهای سیاه و شقی. اونجور عمل میکنن، اونجور حرف میزنن. درباره حقوق بشر، درباره حقوق زن، درباره مسائل گوناگون انسانی، حرفشون اینه، عملشون اونه. یعنی منافق کامل. Por otra parte, el ayatolá Jamenei advirtió de intentos de Estados Unidos de tapar este tipo de actos terroristas contra el país persa, por lo que pidió mayor esfuerzo comunicacional para contrarrestar esta guerra mediática y hacer que estos incidentes queden registrados en la memoria colectiva del país y sean trasladados a las generaciones futuras. اما بایستی دستگاه‌های فرهنگی ما، دستگاه‌های رسانه‌ای ما، عناصر هنری ما، مثل قضیه عاشورا، مثل قضایای گوناگون تاریخی، این قضیه رو بایستی نگه دارن، بزرگ کنن، ترسیم کنن، آیندگان بفهمن. Es de mencionar que el atentado contra Shah Cheragh se produjo en medio de disturbios generales a lo largo del país persa, atribuidos a Occidente y sus aliados regionales para desestabilizar a Irán. Conocidos los hechos, la noticia que nos ocupa en esta jornada de Detrás de la Razón, les presento de inmediato a los invitados para compartir con ellos los criterios al respecto. Esta noche en el programa, Pablo Jofré Leal, analista internacional, está en Santiago de Chile. Pablo es máster en Relaciones Internacionales, habitual comentarista también de nuestra cadena Hispan TV y otros medios alternativos.
Le damos la bienvenida a Carmen Parejo Rendón, directora de la revista digital La Comuna. Está en Sevilla, España. Carmen es licenciada en Filología Hispánica. El saludo para Carmen, el saludo para Pablo. Bienvenidos a esta edición de Detrás de la Razón. Un gusto tenerlos por aquí. Gracias a la tecnología. Gracias, Jaime, y un saludo a Carmen también. Un saludo muy especial. Pablo, mucho tiempo sin compartir contigo. Estaba ansiando ya este mes para ver si establecíamos el diálogo, aunque fuera por video. Se dio a fin de año, así que así es. bienvenido, Jaime, un gran abrazo. Otro para ti y también para Carmen. Carmen, voy a comenzar contigo porque indiscutiblemente sé que has estado pendiente de estos acontecimientos y este atentado ha dejado claro que Irán sigue asediado por una guerra campal contra su sistema islámico. Estamos hablando de los disturbios, estamos hablando de la guerra mediática, pero al parecer faltaba algo. Y pregunto si era Daesh lo que faltaba. Bueno, yo creo que hay que tener muy claro que Daesh, aunque podamos analizar en profundidad, aparte de los nexos que tiene evidentes con Occidente y fundamentalmente con Estados Unidos, también otros elementos en relación con otras potencias regionales y demás, pero aunque podamos analizar todo esto, yo creo que lo que está claro es que sirve como instrumento o se instrumentaliza constantemente contra los adversarios políticos de la Alianza Atlántica, de sus planes expansionistas, y no solamente lo vemos en este caso, lo hemos visto en otros, lo hemos visto en Siria, pero también lo vemos en el continente africano, un continente como el africano que trata de sobreponerse y de salir adelante y que está viéndose también sacudido por, si no directamente Daesh, grupos vinculados con Daesh, también las relaciones que tienen con ciertos sectores dentro de Xinjiang, en China, ¿no? Y todo el conflicto uigur. O sea, hemos visto como hay una instrumentalización clarísima de este grupo y de sus afines y de sus aliados internacionales, y que además siempre cumplen, casualmente, con una función muy determinada, que es desestabilizar o regiones enteras o continentes enteros o países que de alguna manera están siendo un impedimento para unos planes de dominación en un contexto de pugna internacional entre esa unipolaridad y un mundo multilateral que se está creando. En ese sentido, creo que es evidente que ahora mismo nos encontramos ante una agresión híbrida contra Irán que tiene varios elementos, y era de esperar que también fueran a utilizar una vez más este grupúsculo, porque este grupúsculo, insisto, solamente hay que fijarnos cómo es instrumentalizado en distintos contextos, en distintos espacios, y siempre para beneficiar a los mismos. Pablo, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Irán aseguró que ese atentado generó una mayor deshonra para Estados Unidos porque el objetivo fue un sitio religioso lleno de peregrinos, y dijo que es muy distinto si hubiera sido a otros sitios con valor militar o estratégico. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, efectivamente, Jaime, la deshonra norteamericana se viene dando hace muchísimos años. Pero en general, se había mantenido cierta cautela respecto a sitios religiosos, aunque en la guerra de agresión contra Siria, contra Irak, contra Afganistán, esos atentados parecían ser muy comunes, ¿no? Pero contra Irán, recordemos que hubo un atentado contra el mausoleo del Imam Khomeini hace un par de años atrás. Pero esto de atentar contra peregrinos, de atentar de la forma en que se ha hecho y en forma tan criminal, indudablemente pone un ladrillo más dentro de esta lápida que significa la deshonra del imperialismo. Como suele decir un gran amigo que también es comentarista de ISPAN, como Nicolás Hadwa, esto es un clavo más dentro del ataúd del imperialismo, porque lo que muestra lisa y llanamente es a un régimen criminal. Está mostrando administraciones norteamericanas que no trepidan en asesinar a peregrinos, que no tienen un objetivo militar. O sea, indudablemente esto no es una base militar, no es un centro de entrenamiento, no es un lugar donde se acopien armas, es un lugar donde la gente va a orar, a estar en paz, a compartir su religión
su filosofía de vida. Y aquí lo que hemos visto es que dice llanamente los instrumentos que tiene el imperialismo, los instrumentos de los cuales se vale para atacar a Irán y a otros países, no trepidan en este tipo de acciones. Además se utiliza a organizaciones que se escudan o se enmarcan o tienen cierta teoría respecto a la religión y el Islam, lo que muestra indudablemente el absoluto desprecio que esas organizaciones terroristas tienen por el Islam. Es decir, aquí se mezcla un elemento de degeneración política, de degeneración religiosa, de degeneración del punto de vista del respeto a la orientación, a la religión, a la creencia de las personas y, claro, deshonra absolutamente cualquier posibilidad de entender a Estados Unidos como una potencia beligerante digna, con honor, cosa que hace mucho tiempo perdió Jaime. A ver, pudiéramos establecer diferencias entre actos terroristas. ¿Es igual el terrorismo que ocurre en Occidente a lo que puede suceder acá en esta zona de Asia Occidental? ¿O terrorismo por terrorismo es igual en cualquier lugar? ¿Cómo despejamos esta ecuación, Carmen? Bueno, yo creo que efectivamente, desde una perspectiva moral y incluso desde una perspectiva semántica, terrorismo debería ser terrorismo en cualquier lugar y sobre todo, en este caso, cuando hablamos del Daesh, también debería de ser igual en todo lugar. Sin embargo, recordemos que cuando fue el atentado en París, paralelamente, mientras eso estaba ocurriendo, a esas mismas personas que atentaban en París, en los medios de comunicación europeos les llamaban terroristas en París y rebeldes moderados en el caso de Siria. Es decir, y ahí estaban empleando un rasero completamente diferente para un caso o para el otro. Es decir, para cuando a mí me beneficia, entonces no son terroristas, y cuando yo no me veo beneficiado, incluso me veo perjudicado, entonces sí le pongo la etiqueta de terrorista. Es evidente que hay un mal uso de esa palabra, como de tantas otras, que lo que busca fundamentalmente es poder seguir instrumentalizando estos grupos, porque realmente estaba hablando también Jofre de la falta de honra. Realmente, si lo pensamos bien, Estados Unidos hace mucho tiempo que no declara exactamente guerra, lo que hace es utilizar o valerse de instrumentos cercanos, pero lo suficientemente lejanos a los que utiliza a su antojo y a los que de alguna manera puede mantener la distancia cuando le conviene y cuando le interesa. Este es otro problema más de la hipocresía, que ni siquiera dan la cara directamente para decir nosotros somos los que estamos detrás, y cuando lo hacen normalmente es para escudarse en, bueno, ha sido una circunstancia sobrevenida, ha sido una casualidad o he dicho algo que no tenía que decir, pero realmente estos grupos están bajo su supervisión, bajo su control, y se demuestra en que al fin de cuentas siempre están cumpliendo con su objetivo, y es por eso que hacen ese juego de palabras, y es por eso por lo que terrorismo se ha convertido en una palabra muy vacía, porque la utilizan o la malutilizan constantemente para confundirnos, para distraernos y para utilizarlo en función de sus intereses y no en función de denunciar, en este caso, un evidente atentado contra los derechos humanos más básicos, como es el derecho a la vida. Estamos hablando cuando hablamos de terrorismo, estamos hablando de ataques hacia la población civil, que se estaba comentando antes. Estamos hablando no de un ataque a un elemento militar o algún enemigo que sea beligerante, sino para crear terror a la población civil. Eso es de lo que estamos hablando. Debería ser igual de condenable en cualquier parte del mundo. Tanto es así que nadie ha dicho en redes sociales yo soy Chiraz, solidaridad con Chiraz. O sea, cuando es en París, cuando es en cualquier ciudad occidental, en cualquier potencia, pues todo el mundo, las redes sociales se invaden de solidaridad y de amor, y todo el mundo hace donativos y todo el mundo forma un gran, a veces hasta espectáculo, yo lo diría, aunque quizás no sea la palabra más propicia, pero a veces hasta da cierta gracia, ¿no? Como si las personas que mueren por acá no lo sufren igual que las personas que están por allá. Es por esto que el líder habla de hipocresía, Pablo, independientemente de todo lo otro que ha manejado en este encuentro con las familias de las víctimas del atentado. Absolutamente, Jaime. O sea, cuando tú ves aquí el atentado en Manchester, o en Madrid, o en Londres, o en Bruselas, ¿te acuerdas? Aquí el atentado, indudablemente se ilumina la Torre Eiffel, ¿no? Con la bandera. Sí.
Se ilumina el Arco del Triunfo, el Opera House en Sydney. Se convierte en un gran show. En un gran show mediático, lumínico, y chapitas y banderas, Jesús París, Jesús Manchester. Pero ¿dónde sale Jesús en Líbano, Jesús Shiraz? Porque esa hipocresía se traslada también a una concepción y a una idea racista, xenófoba, también de iranofobia cuando se trata de Irán. Es decir, es clarísimo respecto a ningún elemento comunicacional, mediático internacional condenó los atentados en Shiraz, como no condenó aquel atentado en el mausoleo del Imam Khomeini, o ninguno de los que habitualmente se producen en Beirut, en Bagdad, en Basora o en otras ciudades. Eso indudablemente no solo demuestra la hipocresía, sino que demuestra este desprecio que tiene Occidente, este desprecio de ciertas potencias al resto del pueblo. Si eres árabe, si eres musulmán, si eres latinoamericano, si eres negro, no tienes los mismos derechos. ¿Qué derecho tienen los cientos de miles de inmigrantes que salen de las costas africanas y que encuentran en el mar Mediterráneo su tumba anónima con respecto a los decenas de miles de refugiados ucranianos que salen hacia Polonia, hacia Rumania u otros países? Claro, son blancos, muchos de ellos de ojos azules, son europeos, de Europa Oriental, pero europeos. Entonces tienen un cariz y tienen una llegada y tienen una visibilización dentro del poder mediático occidental muy distinto al resto del planeta. Ahora, si además el atentado ocurre en Irán, demonizado permanentemente, de todo tipo de actividades, ¿no? Comerciales, políticas, diplomáticas, deportivas. En la lista negra. En la lista negra, como muchos otros países. Eso es un desprecio por el ser humano en general. Es el doble rasero, la doble moral, la hipocresía, de la cual el mundo se está cansando y se está dando cuenta cada vez más que aquí se trata de un trato diferenciado respecto a ciertos países, porque, por ejemplo, en temas de derechos humanos, en temas de respeto a los derechos humanos, fíjate que en Irán, ¿cuántos meses ya de desestabilización, de actividades delictivas por la muerte de Mahsa Amini? En la misma época han asesinado a 40 palestinos, hombres, mujeres y niños. ¿Alguna condena internacional? ¿Algún llamado a aplicar la Carta de las Naciones Unidas en su capítulo 7 contra el régimen israelí por representar una amenaza a la paz? Silencio total. ¿Algún editorial de un medio norteamericano que haga un llamado a castigar al régimen sionista? En lo absoluto. Entonces, esa hipocresía y ese desprecio por el ser humano se expresa en este tipo de actividades, Jaime. Y sin embargo, a pesar de todo esto, Irán sigue batallando, luchando por combatir el terrorismo y mantener la paz, la seguridad, la estabilidad y la confianza en la zona. Se veía recientemente en el tercer foro de diálogo de Teherán y también en una reciente visita que hizo aquí el primer iraquí a Teherán y compartía con las autoridades persas. Sobre este tema quiero hablar con ustedes ya que estamos entrando en la recta final, porque realmente el legado del general Soleimani estuvo hasta hace poco muy a la orden de las noticias, de los titulares. Irán se encarga de mantenerlo, sin embargo Estados Unidos lo ha silenciado por completo, tanto es así que decidió ajustarle cuentas. O sea, quería irnos por ahí, ir cerrando el programa en función de esto, de escuchar las opiniones de ustedes sobre cuán importante es eso, que Irán mantenga su batalla contra el terrorismo y también aunando fuerzas con los países de la región para seguir dándole lecciones al mundo de que aquí sí se apela a la paz, a la tranquilidad, a la seguridad y a la confianza. ¿Qué me dices, Carmen?
Bueno, en primer lugar, también se relaciona también con lo anterior, con respecto a las hipocresías. Es llamativo ver cómo cuando desde cualquiera de los estados donde se producen este tipo de atentados terroristas y donde hay este tipo de organizaciones que no sean los estados occidentales, también se acusa a esos gobiernos de represión por el hecho simplemente de investigar, de detener y de encausar a los responsables. Creo que eso también es otro tipo de hipocresía, porque yo creo que a nadie se le ocurriría, por ejemplo, pensar que tras los atentados de Madrid nadie tenía que investigar eso, nadie tenía que ser detenido. Al revés, se consideraría una barbaridad que eso no tuviese ningún tipo de judicialización. En cambio, tampoco se les permite. También eso, o sea, si tú respondes, si cualquiera de estos estados responde con una respuesta lógica y natural, judicial, ante estos actos de terrorismo desde el exterior, son acusados encima de represivos para seguir aumentando la pelota de la hipocresía. Con respecto a Soleimani, hay que recordar que Estados Unidos, que dicen ellos que están combatiendo al Daesh, fueron los responsables del asesinato de una de las personas más importantes en la lucha contra el Daesh, que fue Qasem Soleimani. Y es algo que lo saben los pueblos como el sirio y como el iraquí, que lo sabe el pueblo iraní y que lo sabe cualquiera que haya seguido un poco cuál ha sido la trayectoria de Soleimani. Entonces, ¿cómo van a decir que ellos están combatiendo al Daesh si a uno de los principales defensores de los pueblos en la lucha contra el Daesh lo asesinaron ellos? Mayor hipocresía que esa yo creo que es imposible. ¿Qué me dices, Pablo? Es función principal, Jaime, y como referencia, como logro de estabilidad o avanzar hacia la estabilidad, de lograr que la soberanía de los pueblos y la dignidad de los pueblos tenga un sitial, lo que está haciendo Irán. O sea, la defensa que hace Irán de pueblos como el palestino, el del Líbano, recordemos que a pesar de todas las amenazas, el transporte de supertanqueros con combustible para el Líbano, a pesar de las amenazas norteamericanas y sionistas, ¿no? El apoyo que se le da a la fuerza de la resistencia en Yemen, en Siria, en Irak, mediador en conflictos importantes en el Cáucaso Sur. O sea, el papel relevante que ha tenido y que ha adquirido Irán en materia de estabilidad en aquellos lugares que la hay y puede haber, o de mediación en aquellos lugares conflictivos, sin duda es referencial. El papel de Irán en el Golfo Pérsico, en la defensa del Estrecho de Hormuz, en mantener a raya los esfuerzos beligerantes que tiene Estados Unidos en la zona. Recordemos que tiene la quinta flota del Golfo Pérsico ahí, en Bahrein, frente a las costas de Irán. A pesar de esas presiones, a pesar de las decenas de bases militares que rodean a Irán, a pesar de ello, Irán se mantiene soberano, digno, con apoyo a las fuerzas de la resistencia y dando dura batalla, no solo política y diplomática, sino también ser capaz de contender y castigar a los grupos terroristas que atentan contra su territorio, como sucedió en las bases kurdos iraquíes, a pesar de tener también presencia norteamericana en la zona. Es decir, Irán se ha convertido en un punto referencial fundamental desde el punto de vista político, diplomático y militar en la zona de Asia Occidental. Y es capaz, aún más, de transportar combustible a través del Océano Atlántico para ayudar también al pueblo de Venezuela. Eso demuestra como un referente ya no solo regional, sino que global. Y en ese aspecto le asusta al imperialismo, le asusta al sionismo y va generando entonces una dinámica tal que Irán se convierte en un enemigo principal del imperialismo y el sionismo, porque sabe que la soberanía y dignidad se convierten en punto, en referente, en faros para la lucha de los pueblos. Así que la labor de Irán, insisto, es fundamental, tiene un papel principalísimo y se va notando día a día, Jaime. Gracias, Pablo, por tus opiniones. Gracias, Carmen, también por acompañarnos. Les agradezco su tiempo aquí en Detrás de la Razón. Un abrazo en nombre de todo el equipo. Hasta la próxima. Gracias, Jaime. Hasta luego, Carmen. Hasta luego a los dos. Y hoy nos despedimos con las palabras del ayatolá Jamenei. Ha dicho: el amargo incidente terrorista del santuario de El Shah Cheragh asumió en el dolor a los corazones, sumió los corazones en el duelo, pero ha quedado para la historia de Irán. Además de los asesinos criminales y traidores,
los principales partidarios y creadores de Daesh también son cómplices de este crimen. No caben dudas. Mañana volveremos y estaremos aquí en Detrás de la Razón, dándole una mirada a la crisis política y social que reina en Perú. Les esperamos.